Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad, donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. Andamos todos con los celulares en la pantalla, sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas al 40º, vaya a saber cuánto, programa de Casi Radio, este proyecto de comunicación que navega las difusas fronteras entre el podcast y la radio. Hoy es, ¿qué día es hoy? 3 de agosto. 3 de agosto vamos a cumplir un poquito con esto porque si no la gente dice, estoy escuchando el programa, no sé ni de qué va, ni nada por el estilo. Ni de cuándo fue, etcétera. Las redes morales. Nadie la sabe, estoy señalando gente acá, nadie sabe las redes. Nos siguen en Instagram, @CasiRadioUy, en Twitter, @CasiRadioUy, en Facebook y en YouTube, en el canal del colectivo Más Igualdad. Todos los martes, recuerden, Último Bondi por el canal de YouTube de Caras y Caretas y por la plataforma Camacua de los compañeros de AEU. De este lado del micrófono, como siempre, Martín Solzona les habla, compartiendo estudios con un plantel un poquito diferente, pero la verdad que muy agradable para deleitarnos. Lo tengo a mi izquierda, a nuestro querido, nuestro infaltable, el dueño de nuestras postales de todas las semanas, Carlitos Brasesco, y a mi derecha, no es una cuestión ideológica, es una cuestión fortuita, a nuestra queridísima columnista sobre ambiente y otros menesteres, porque acá esto es un micrófono que se puede usar para cualquier cosa. Ana Laura Melo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien acá, la verdad un poco sorprendida, no venía preparada para esto, pero vamos a ver qué sale. Quisimos aprovechar su presencia y no. ¿Por qué restringirla a hablar solamente de ambiente cuando usted es una persona que puede abarcar y compartir su conocimiento en tantas diversas áreas, ¿verdad? Se agradece el reconocimiento. ¿Y cómo le va a...? Vos sabés que venía pensando, ¿se dice la pilota o la piloto si es una mujer la que conduce? Creo que es la piloto. La piloto queda raro igual, ¿no? La piloto. La pilota queda peor igual. Creo que prefiero quien opera, no sé, algo así. La otra persona. Bueno, la cirujana entonces. ¿Vos sos la cirujana? Como prefieras, como te sientas más cómodo diciendo yo, la pilota no me gustaría que me llamen, así que nada, lo acoto nomás. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias como siempre por hacernos salir al aire en estas condiciones óptimas. Y bueno, nada, vamos a presentar el programa del día de hoy. Vamos a tener, como siempre, la columna, la postal, la efeméride, nuestro espacio de la columna vista desde abajo, con Carlitos Brasesco, que no sé de qué va, pero me gustó mucho la canción que eligió. Sí, la canción tiene que ver con una parte de la efeméride. Es un tango. Venimos trayendo tangos. Es un tango en una... ¿Y en qué voz la eligió? Porque hay muchas versiones de ese tango, ¿no? Hay muchas versiones de ese tango. No es la más conocida, ¿no? ¿No? No es la más conocida. La más conocida es la de Gardel. Claro. La más conocida es la de Gardel. Pero me parece que está mejor grabada igual la que mandaste vos, ¿no? Es probable. Porque viste que las de Gardel... esa versión de Julio Sosa es interesante. Era uruguayo, ¿no? Igual que Gardel. Pedrense. Igual que Gardel, pero el caso de Sosa era como más indiscutiblemente uruguayo, ¿no? ¿Cómo lo dudó, no? Sí, lo dudó. Bueno, era uruguayo, pero está ahí. Era un uruguayo indiscutible. Pero con en vos. Un tocaron bueno. A mí me gusta mucho la versión de La Fuerte.bas, le contaba a Lucía antes de venir.
¿La conoce la versión de la Fuerte.bas? Sí. Bueno, eso le quería comentar, que es una versión muy linda también de esa canción. Sí. Hay muchas versiones. Es un clásico, mano a mano. Un temón. Bueno, ya spoileamos la canción, no spoileamos el espacio todavía. Y Anita, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sabemos que es una cuestión ambiental. Es una cuestión ambiental. La canción que elegí tiene que ver con como la sensación que uno se queda después de enterarse de lo que les voy a contar. Opa. Y sí, es una cuestión ambiental vinculada al tema de conflictos, que es lo que venimos trabajando en las columnas anteriores, y también para meternos un poco en la cuestión también de los delitos ambientales, Opa. que es un tema también de actualidad para nosotros, porque se está discutiendo una ley sobre delitos ambientales en el Parlamento, así que es un poco para introducirnos bueno, en interesante. ese tema. Sí. Interesante, no estaba al tanto. Bueno, ¿cómo han visto la semana? Aparte del... Yo ayer volví a ver fútbol después de mucho tiempo. Sí, porque Bien. soy un hincha de Boca, estaba en retiro. Y entonces ayer... Me sorprendió la cantidad de uruguayos hinchas de Boca, porque en la televisión, en un móvil previo, el día anterior cuando llegó Boca a Montevideo, había muchos uruguayos esperándolos en el hotel, y eran uruguayos hinchas de Boca, no argentinos que Como venían. uno. O hinchas de Peñarol que se hicieron hinchas de Boca. Me llamó la atención, Lo mío es una patología heredada por razones familiares. ¿Ah, sí? Claro, sí. Mi padre es argentino y es hincha de Boca, y bueno. Sí, claro. Viste, cuando te tomas conciencia ya elegiste cuadro, entonces bueno, después no tiene vuelta. Pero el partido fue bastante malo, muy ventoso, pero no sé si vieron el operativo. No vi el operativo, no. Yo vi algunas imágenes, sí. Lamentable. Tremendo, La policía de Heber dando palo a la entrada, sobre todo a la gente de Boca. Sé que la entrada de Nacional estuvo fea también, pero a la gente de Boca le estaban dando como por pasar, les hicieron como... un corredor. Sí, aquello que se hacía a veces en el liceo, esas bromas que no hay que hacer, ¿no? Esa que te ponen en fila y le van dando una a cada uno, palazo, bala de goma, gases. Salado. Y hasta hay una imagen del jefe del operativo con el sable en la mano. Muy pintoresco. Sable en mano. Sí. Estaban tuiteando ahí que parecía el Libertador. Carabina a la espalda. San Martín parecía. Claro. A cruzar los Andes, muchacho. Me resultó muy pintoresco eso, no tengo idea de... El uso de sable, ¿no? Claro, de que la policía tenía sables, ¿no? No, ¿y qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer con eso? Claro. Y mapa operativo, o sea, donde hay mucha gente, ¿no? Una cosa... No, la verdad que es muy extraño. Y después lo otro que estábamos hablando, se terminó un poco el lío de esas cosas que a nadie le importan, pero de las que se habla mucho en la tele, del tema de la tasa de combustibles, que quería poner la Intendencia a Montevideo. Sí. Hubo como toda una discusión ahí sobre el tema de la Intendencia de Montevideo que había propuesto, o sea, se supone que había propuesto, no sé en qué, todavía no había llevado a la Junta Departamental ni nada, ¿no? Era como una cosa trascendido, ¿no? A tasa de la circulación de combustibles en Montevideo. Que aparentemente había habido una resolución de la justicia que no había dado lugar a tasa anterior y que ahora se quería hacer de otra manera. Entonces también ese era un argumento que se planteaba, ¿no? Sí, conmovedora la respuesta del presidente, que preocupado por el precio de los combustibles que pagamos, ¿no? Dijo que de ninguna manera iba a dejar que eso pase y que la iba a impugnar, ¿no? Sí, ahí tratamiento de los medios. Mira, a mí lo poco que escuché en los medios tradicionales sobre esa discusión me da la sensación más que lo llevaban como a un tema de campaña electoral, más que discutir la necesidad o no de cobrar esa tasa, ¿no? No, sin duda, pero aparte el absurdo de estar discutiendo desde el Poder Ejecutivo hoy en día el precio de los combustibles cuando no solo han subido estrepitosamente, porque estamos hablando de que cuando asumió el gobierno hasta ahora, no tengo el número, pero debe haber subido un 30-40% el precio del combustible. Cuando, no sé el precio del barril de petróleo cuánto está, pero el dólar está más o menos al mismo precio, está un poquito más caro, pero está más o menos al mismo precio. Sí. Y con la presión inflacionaria que genera eso, ¿no? Claro. Porque cualquiera que tenga un costo en combustible, como todos los meses le puede cambiar, en realidad lo que va a hacer es asumir que su costo es el más alto que puede ser. Porque en la medida que vos tenés estabilidad, vos podés ajustar abajo, ¿no? Pero en la medida que no sabes lo que va a costar, cuando vos ajustás tus costos, tenés que prever como que si fuera a subir. Y toda esa inflación la estamos pagando nosotros. Entonces, no solo estamos pagando combustible caro, sino el traslado de ese combustible como costo de energía a todo el resto de los precios. Pero bueno, terminó la novela. Y que además en la estructura del costo de los combustibles, o sea, no iba a ser un porcentaje importante. O sea, sí hay impuestos que tienen un porcentaje, el IMESI, por ejemplo, que sí tienen un porcentaje importante en el precio, ¿no? Del combustible, pero bueno, porque también tienen son parte de la estructura de ingresos del Estado.
Exactamente. ¿no? Así es. Bueno, si no tienen más comentarios sobre lo que tiene que ver con la actualidad, podemos ir a nuestro primer descanso tanda y volvemos con la historia vista desde abajo. Historia vista de abajo. Allá vamos. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos. Un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa. Qué voz y qué lindas letras, por favor, gracias Carlito por esto. Las letras, acá, bueno, esta versión que estamos escuchando del Tango Mano a Mano, por Julio Sosa, que como decíamos, bueno, no es la uno es la de Gardel, digamos, en cuanto a conocimiento, a popularidad, digamos, pero esta también para mí es una de las mejores versiones. Yo creo que en mi lista de Spotify tengo la de Julio Sosa. Julio Sosa, muy buena. Es un tango que han hecho muchos cantores de tango, obviamente, y viene por el lado de la letra, la conmemoración de hoy, parte de la efeméride que tiene vinculación con la canción, ¿no? Porque en realidad un 3 de agosto de 1896 estaban haciendo Celedonio Esteban Flores, que fue un gran letrista de tango, nació en Villa Crespo, en Buenos Aires, ¿no? Y que fue el letrista de tango, bueno, Mano a Mano, Viejo Smoking, ¿no? Pobre Gallo Bataraz, es decir, o sea, fue un letrista de muchos de los tangos de Gardel, por ejemplo, y de tango muy conocido, Mala Entraña, ¿no? O sea, tangos muy conocidos, donde hace un uso muy importante, ¿no? Muy relevante del lunfardo, ¿no? Del uso popular del lenguaje, ¿no? Y también con este contenido moralizante, ¿no? Con este contenido que tenía, ¿no? Digamos, de cuestionamiento, unas cosas, digamos, más individuales, ¿no? Digamos, entonces, digo, y que fue muy, muy popular en su época. Él nació, como decíamos, en 1896, murió en 1947, ya murió... relativamente joven. Relativamente joven, hasta muchos años además,
Pero bueno, a través de las letras, él básicamente fue un letrista, fue un poeta, tiene algunos libros también escritos sobre poesía lunfarda, digamos, poesía. Debe estar lindo eso. Tiene 2 libros publicados en aquella época y algunos más, y bueno, y además un montón de letras, ¿no? De canciones de tangos que han sido hechos, se han hecho populares a lo largo del tiempo, que han permanecido, ¿no? Y que después han tenido versiones no solamente desde el palo del tango, sino desde otros géneros también. Así que queremos traer esto. Y además, bueno, para la efeméride central, digamos, nos vamos a ir. Hemos evolucionado. Tenemos subefemérides. Claro. Tenemos como efemérides introductorias. Una entrada, claro. Con la una canción, y fue el plato José principal. Lebaño Flores. Ahora entramos en tema. Cuando usted le entra el apetito, le traen Ahora entramos en tema con el plato principal, digamos. Bueno, un 3 de agosto también, pero ya nos vamos a 1984. Se firmaba el Pacto de Club Naval. El Pacto de Club Naval, 1984, lo que fue el proceso, digamos, de recuperación democrática. Club Naval, bueno, es un club en Carrasco, ¿no? Que fue donde se terminó, digamos, fueron algunas reuniones, ¿no? Fue en ese mes de agosto, digamos, del 84, donde participaban, bueno, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en ese caso estaba participando el Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio, ¿no? De ese pacto no participa el Partido Nacional, ¿no? Conducido en ese momento por Wilson Ferreira, que había quedado afuera por estar en desacuerdo con el tema de las proscripciones, que era una de las condiciones que ponía las Fuerzas Armadas para habilitar. El principal proscripto era Wilson. Porque el principal proscripto era Wilson, si bien en realidad los proscriptos, digamos, eran los líderes principales en aquel momento de los partidos, o sea, porque también estuvo proscripto Liber Seregni y también estuvo proscripto Jorge Valle, ¿no? Para las elecciones posteriores. En realidad el que tenía más chance, digamos, de ser presidente era Wilson Ferreira. Ya le habían robado una elección. Entonces, claro, el Partido Nacional, en realidad, en las conversaciones anteriores que habían fracasado, que son las de Parque Hotel, que son en 1983, en realidad ahí sí participa el Partido Nacional y no participa el Frente Amplio, y ahí hay un fracaso, ¿no? De las negociaciones. Los partidos políticos se retiran, digamos, de la mesa de negociaciones, porque ahí la dictadura que tenía la COMASPO, que llamaba la Comisión de Asuntos Políticos, que era una comisión política de las Fuerzas Armadas, que era la que estaba negociando, digamos, la transición, ¿no? Y ahí ponían algunas condiciones. Una era que no querían que Wilson, que Seregni, que fueran candidatos. Querían también tener incidencia en la designación posterior de los jefes de las Fuerzas Armadas, o sea, dejar atado eso también. Y además el tema de cómo iba a ser el proceso posterior. Ahí en la segunda mitad del 83, cuando los partidos se retiran, hay un avance en la movilización muy importante, ¿no? Va a ser, digamos, todo lo que fue la semana de la primavera del 83, el acto del obelisco, un avance en movilización que lleva a que se haga insostenible, y bueno, ahí hay una necesidad de pactar algo, ¿no? Y ahí se llega al pacto de Club Naval, que a diferencia de las conversaciones del Parque Hotel va a ser secreto. O sea, todo lo que se discute en estas negociaciones del Club Naval va a ser secreto, o sea, no consta en acta, si bien después va a haber un acto institucional que a los pocos días, el 5 de agosto, Gregorio Álvarez lo firma, digamos, y ahí van a estar recogidas las conclusiones de lo que es el Pacto Club Naval. Digamos que básicamente lo que establecían era algunas cosas que se hicieron y algunas cosas que no. Primero establecía, bueno, la realización de elecciones, ¿no? Que van a ser en ese año, en 1984, donde puede ganar Sanguinetti y donde no se van a poder presentar ni Wilson, ni Seregni, ni Jorge Valle. Pero además establecía algo que después no se cumplió, que establecía que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente con posterioridad a las elecciones, cosa que después quedó desafectado, nunca se retomó, y además le daba a la Asamblea General que se elegía en marzo, ¿no? Que se eligió en noviembre, que se instaló en marzo, le daba poderes constituyentes para poder sacarse de arriba algunas cosas que estaban establecidas, por ejemplo, el estado de insurrección, ¿no? Y el tema de la proscripción y el tema de la amnistía, que es un tema que era sensible, claro. Pero los militares no querían ceder en eso, ¿no? Entonces, bueno, queríamos recordar eso. Esto siempre ha sido un tema, bueno, complejo, ¿no? Incluso dentro del Frente Amplio hubo discusiones en torno a esto, ¿no? Había un sector que era en aquel momento la izquierda democrática independiente, que había estado con reparos y que había cuestionado esto. Bueno, el mismo Carlos Quijano fue uno de los
más conspicuos, digamos, críticos a todo lo que fue el pacto de Club Naval, pero en realidad después la mayor parte de los sectores se alinearon, digamos, a la postura en ese momento de Sereñe, que era, digamos, construir una salida a la dictadura. De construir una salida a la dictadura, y bueno, buscar la manera, sobre todo priorizando el tema de lo que era la amnistía y la reinstitucionalización democrática como prioridad. También hay un tema polémico que es el tema de la impunidad, ¿no? Que después, más adelante, cuando se establece la ley de impunidad, digamos, en 86 ya, sectores del Partido Nacional que no habían participado, digamos, del pacto del Club Naval, planteaban que en realidad este tema de la impunidad había estado incluido, cosas que negaban todos los que participaron, pero era muy difícil hacer secretas las negociaciones, no hay actas, digamos, entonces queda un poco la palabra de cada uno. También es seguro que los militares la pidieron, eso es muy probable, seguro que sí. Lo que no... También sabemos perfectamente quiénes militaron para tirar abajo la ley de caducidad, entonces no hay demasiado misterio. No hay demasiado misterio. Pero se planteó como un tema y quedó siempre esa duda, esa cuestión ahí de cuánto se había conversado y de cuánto se había acordado en torno a la impunidad en esas negociaciones, si bien, digamos, evidentemente fue posterior todo lo que tiene que ver con la ley de caducidad, ¿no? Posterior, pero estamos hablando de 2 años después. Sí, es curioso lo que pasa con la ley de caducidad, porque hay sectores del Partido Nacional que de alguna manera tratan de defenderse desde un lugar de decir que ellos no participaron, pero cuando participaron del gobierno, lo que son las excepciones, que es lo que queda a cargo del Poder Ejecutivo para poder investigar lo que son las violaciones de los derechos humanos, no lo utilizaron, es decir, que fueron totalmente consecuentes con las ideas que defiende la ley de caducidad, y aparte después no se los vio ni a muchos, a algunos sí, pero a muchos no, ni juntando firmas, ni nada que se le parezca, para tratar de tirar la ley de caducidad. Entonces, la verdad que es le quita un poco de fuerza a los argumentos. Y 30 y pico de años después, casi 40 años después, seguir sosteniendo ese tipo de cosas, cuando... Aparte, la otra vez estábamos recordando, porque claro, este año tenemos 50 años del golpe de Estado, de cómo en la interpretación histórica, el Partido Nacional, por lo menos este año, se ocupó mucho de decir, de levantar la tira de los 2 demonios y de criticar a los Tupamaros, bla, 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 pero ninguno habló en el Parlamento de las elecciones que le robaron a Wilson. No, ninguna de ellas. Igual, nobleza obliga, yo escuché a algunos actores del Partido Nacional diciendo que la teoría de los demonios es una mentira, ¿no? Sobre el nieto de Gutiérrez Ruiz. Sí. ¿No? Pero bueno, creo que es una... ¿Santiago se llama? Sí, Santiago, no me acuerdo de todo el nombre, pero creo que es una excepción dentro del Partido Nacional, lidera, creo, un movimiento de jóvenes, no sé, bueno, qué carrera estará pensando hacer dentro del partido, pero bueno, a veces también se lo ve muy asociado a la figura del propio presidente, ¿no? Entonces también quedan muchas dudas ahí. Y es que me parece que es muy difícil sobrevivir dentro del Partido Nacional si no estás a la sombra del jefe, ¿no? Y más cuando hay tanta debilidad de lo que es esa corriente wilsonista que ha quedado como media diluida, bastante, o casi. No tienen líder, ¿no? No tienen liderazgo, ni estructura, Y no se vislumbra que vayan a tener un líder. Tampoco, Gandini tiene ganas, pero lo que no tiene son apoyo, me parece, ¿no? Sí. Él creo que está construyendo ahí un intento de candidatura que hace años que viene no parece florecer. Claro. Están hasta proliferando candidaturas. Incluso creó un sector que se llama Por la Patria, ¿no? Con el nombre y todo. Sí. Pero están proliferando. Evidentemente no alcanza. Múltiples candidaturas dentro del herrerismo, pero de lo que era el wilsonismo. No. Lamentablemente. Hay perdido identidad claramente dentro del Partido Nacional y capaz que hasta habría que verlo, pero en el conjunto de la gente que se identifica con el Partido Nacional, ponele, o con hoy. Sí. Habría que es un tema interesante para discutirlo. Hay que ver el discurso de Wilson, que yo lo estaba repasando ahora cuando revisaba los datos sobre el pacto y eso. El discurso de Wilson en ese momento era bastante desafiante, ¿no? Muy desafiante respecto a lo que era la actitud, ¿no? Y después va a haber una evolución posterior ahí cuando
hasta recuperar la democracia, que va a ser toda esta línea de la gobernabilidad, donde ya él mismo va a tener una posición diferente respecto a su relación. Él hablaba, él no llamaba el pacto de Club Naval, sino el pacto Medina-Sanguinetti, ¿no? Una clara alusión a que... Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Hugo Medina, bueno, era el representante del ejército en ese momento por las Fuerzas Armadas, y bueno, después va a ser comandante jefe del ejército, y va a ser una pieza clave en la transición, va a ser el que cajonea, digamos, los juicios, y que de alguna manera pone el freno para que se... pone para que se empiece a investigar, ¿no? Y para que se habilite después la redacción de la ley de caducidad, ¿no? Así que es una... bueno, queríamos traer esta efeméride, me parece es un hecho importante. 39 años, ¿no? Sí. Y es un tema que se conoce poco, que... de que se habla poco, ¿no? Se evita también hablar. Se evita un poco hablar. Todos tienen un poco de cola de paja, sí, ¿no? Claro. Sí. Me parece. Sí, yo creo que sí, que todos los sectores... El Frente Amplio, el Partido Colorado... El Partido Nacional porque no participó, pero después tuvo que asumir con esto que decíamos recién, ¿no? Capaz que los militares son los que tienen menos cola de paja, porque básicamente eran los que tenían la sartén por el mango en ese momento. Exactamente, sí. El planteo de los militares era básicamente ese, ¿no? Tratar de salir pero sin perder, y sobre todo teniendo claro quién iba a hacerlo, que no tuvieran consecuencias posteriores, ¿no? Así que bueno. Y bueno, queríamos también para cerrar... Hay postre también. Hay postre, porque tenemos una película que tiene que ver con... En realidad esto se estrenó el 2 de agosto también de 1984, para quedar en el mismo año, ¿no? Que es una película argentina que se llama Los chicos de la guerra. Está muy interesante, tiene que ver con el tema del conflicto de Malvinas y con el tema de la dictadura en Argentina. Está muy interesante, bueno, con Héctor Alterio, también el Ángel Solá, ¿no? Está basada en un libro y tiene que ver con esto de, bueno, lo que fue la consecuencia de la guerra con los jóvenes, básicamente, y con toda esa gurizada que participó de la guerra. Y bueno, está buena, se puede encontrar completa en YouTube, por ejemplo. Está buena, es una película de época, ¿no? Pero bueno, con actuaciones muy buenas, ¿no? Con actores muy consagrados. Así que está bueno para poderla revisar. Los chicos de la guerra, ¿qué te llama? Se llama Los chicos de la guerra. Y bueno, es del año 84, o sea que es una película que en realidad debe ser de las primeras películas hechas sobre el tema, las Malvinas, a 2 años, o a 1 año y poco de haber sucedido la guerra, ¿no? Entonces digo, tiene también ese valor, ¿no? Sí, un tema que nunca terminó de cerrar bien en Argentina, con un montón de consecuencias, de un montón de gente, de gente que por un lado les daban la medalla de héroe y después los dejaban morirse de hambre. Muchos terminaron, amputados, todas las consecuencias físicas de la guerra, digamos, más las psicológicas, pero que terminaban vendiendo o rematando, por ejemplo, sus medallas de honor y demás para comer, porque terminaron en la miseria total. Sí, la miseria, los veteranos, claro, de la Malvinas. Gente que además los mandaron, estaba el servicio militar obligatorio en Argentina, entonces eran pibes de 18 años que los mandaban a morir de frío contra el ejército profesional inglés, en un ambiente muy inhóspito, ¿no? Un frío tremendo, sin provisiones. Allá la dictadura mandó a morir un montón de gente en el nombre de la patria. ¿Me puedo colar un poco en su columna? Porque fui al cine después de no sé cuánto tiempo. Qué bien. Y mire cómo encontré la excusa, porque fui a ver la película de Oppenheimer. Oppenheimer, tengo pendiente de verla, no la he visto. Se la recomiendo. ¿Sí? Me gustó. Ajá. Es una película norteamericana, ¿no? Vale aclararlo. Pero como se conmemora el 6 de agosto, fecha del bombardeo en Hiroshima, y hoy es 3, me puedo colar en formato de efeméride. Recomendar la película, es muy buena, es larga, pero vale la pena rescatar algunas cosas y ver cómo de alguna manera el espanto nazi logró que cosas que parecían que no se pudieran juntar se junten. Y bueno, no quiero spoilear mucho, pero bueno, no. Pero vale la pena. Vale la pena verla. La época, tanto desde el punto de vista de dónde estaba parada la ciencia, de lo que estaba pasando en el mundo de la física y lo que estaba pasando en el mundo, en términos de la política, de los proyectos de sociedad que había ahí en disputa, y bueno, cómo uno puede terminar haciendo cosas que en principio diría que nunca haría. Pero bueno, Los chicos de la guerra. ¿Dónde la vemos? Se puede encontrar en YouTube.
perfectamente completa, ¿no? Para verla. Seguramente haya una plataforma más que esté, pero digo, está ahí disponible. Me gusta porque no solo trae recomendaciones, sino que trae recomendaciones para ver pelis gratis, o sea, sin complicarse, ¿no? Nunca tenés que pagar una suscripción, nada. No, tratamos de que sea popular. Esta es la columna pirata, o sin copyright, digamos, ¿no? Popular, me gusta popular. Nos vamos a la tanda y volvemos con la columna de ambiente de Ana Laura Melo. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese Octavio los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Estás escuchando Radio Pedal. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal. Radio cooperativa. Comunicación sin patrón. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer alpiste. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo. Ya estamos de vuelta de la tanda y vamos a arrancar nuestra columna de ambiente, que hace mucho que no la tenemos. Estábamos acostumbrados a una frecuencia pasaron mayor. Pasaron cosas. No es una pasada de factura, es un señalarlo, porque yo lo extrañaba, yo disfruto. Tenemos que ponernos mayor regularidad, cuestiones laborales y de estudios y de otros asuntos. Me sacaron un poco. ¿No? Porque usted se ocupa no solo de este proyecto. Sí, tengo muchos kioscos, como yo digo, muchos kioscos, pero básicamente lo que me pasó es que las obligaciones laborales y entregas que tenía que hacer. Porque aparte estudia, y mucho, y trabaja mucho, entonces a mí me da un poco de culpa. No hablemos de estos temas que me dan un poco de culpa, porque su nivel de productividad me hace sentir No se tiene que sentir así, por favor. En este mundo. Bueno, vayamos. Usted deja descendencia, que también es importante. Vamos a ver si les dejamos algo a ellos. Nosotros dejamos descendencia, vamos a ver si les dejamos a ellos algo, ¿no? Bueno, está. Mira, yo voy a hacer algo para poner un poco de balance. Traigo una recomendación de película, que es lo que voy a contar.
Pero bueno, que no la encontré, no la busqué tampoco, por si estaba en alguna plataforma gratuita. No, porque yo la veía que estaba lejos del micrófono y me estaba preocupado. Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Resulta que una noche me puse a buscar una película para ver, encontré una ahí que me llamó la atención y me puse a verla y quedé impactada porque cuenta una historia real de un caso que yo por lo menos desconocía, que es bastante reciente y que me tocó mucho, ¿no? Y ahí fue que dije, esto hay que contarlo. Bueno, la película se llama en inglés Dark Waters, o sea, aguas negras. En español la pueden encontrar como El precio de la verdad. Es una película de fines del 2019. Y bueno, yo la encontré recién ahora en Netflix, ¿no? Bueno, ¿qué cuenta la película? Cuenta la historia de un abogado, que era un abogado que trabajaba para empresas corporativas, más que nada de la industria de la química. Y acá me parece que a ustedes esto le puede interesar mucho. Se llama... No como abogado. No como abogado. Se llama, todavía vive el señor, se llama Rob Bilott. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Rob Bilott. Entonces la película, no quiero spoilear mucho, pero bueno, es un caso real, digamos. O sea, lo interesante es igual, conociendo el caso, igual ver la película, porque está muy buena. No tengo acá los actores, uno es Mark Ruffalo y el otro no me acuerdo, pero son actores conocidos. Mark Ruffalo hace de Rob Bilott, del abogado, ¿no? Entonces cae al estudio jurídico un productor a decirle que se le estaban muriendo las vacas y que la abuela del que era abogado le había recomendado que fuera a hablar con él, que era un abogado ambientalista, cuando en realidad no era un abogado ambientalista, sino que defendía al otro lado, ¿no? Confundieron todo. Confundieron todo. Yo vi en un juicio sobre ambiente una vez, estaba del otro lado del mostrador. No, creo que algo así por lo que le escuché al propio protagonista, como que dijeron que era un abogado corporativo y entendió que era un abogado que estaba contra las corporaciones cuando en realidad las defendía. Resulta que este productor, que se le morían las vacas, lo termina convenciendo al abogado de que vaya a ver, vaya a su campo, a ver la situación, le empieza a tirar información y ahí el abogado se empieza a interesar en el tema, se da cuenta que algo raro estaba sucediendo ahí, ¿no? Y bueno, empieza a investigar. Descubre que hay un vertedero cerca de la propiedad de este productor y empieza a relevar información también de qué desperdicios se tiraban en ese vertedero. No tengo muchos los detalles, miren la película si tienen ganas, pero lo que llega a descubrir finalmente es que había una empresa que todavía existe llamada DuPont. Es una empresa. Sí. DuPont, me suena. Yo acá tengo ahora, para que les puedo contar ya, lo tengo acá todo separadito. DuPont. Para que no tuve mucho tiempo de armar, pero sí de juntar la información. Esta empresa ahora trabaja con electrónica, sigue produciendo químicos y otras tecnologías para la industria, ¿no? Ahora les cuento un montón de productos que se elaboran con los materiales químicos que genera esta empresa DuPont, que es una empresa con sede en Estados Unidos, originaria de ahí, pero que ella es una multinacional, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué descubre Bilott? Que al final es un héroe, ¿no? Yo les diría que hoy en sí es un héroe por lo que logró. De abogado de corporaciones a héroe. Me gusta. Descubre que esta empresa trabajaba con una sustancia química, dice así el texto, ¿no? Sustancias químicas fluoradas tóxicas, ¿no? Y que aparte le llaman como químicos eternos también dentro de la industria de la química, porque son sustancias que son muy persistentes. Son muy persistentes, no se degradan nunca, y en la actualidad está estimado que ya están en todos lados, ¿no? Y específicamente la sustancia que DuPont utilizaba y estaba tirando al vertedero de forma ilegal, ¿no? Se llama, porque son varias sustancias que entran dentro de esta denominación, pero es ácido perfluoroctánico. Lo estoy leyendo bien. Ahí está. Esto es un químico, una sustancia, ¿cómo se dice? Sintética, o sea, generada por el hombre, no es una sustancia química que se encuentra en la naturaleza.
También se lo conoce como C8, por ejemplo, y bueno, es una de estas sustancias llamadas como químicos eternos. ¿Para qué? Esta sustancia la creó la compañía 3M en los años 40 y después se la vendió a DuPont. Como es muy resistente, digamos, la utilizaban también como para crear armamento, pero tuvo mucho éxito cuando esta compañía DuPont se dio cuenta que la podía utilizar para generar teflón, ¿no? Y ahí es donde es como tal, ¿no? Esto se convierte en un efecto global porque era el teflón. ¿Eso es el teflón? Exactamente. Entonces, lo que a uno cuando ve la película le impacta es darse cuenta que hace años viene cocinando con utensilios que tienen, o sea, cuyo el material con el cual se elabora contiene esta sustancia, ¿no? Porque es una sustancia justamente que evita, ¿no? Sí, que resiste. Claro, la humedad, resiste todo. Los ácidos, las bases, la temperatura, es una maravilla el teflón. Sí. Bueno, y acá dice, ¿no? Las vacas no están tan de acuerdo. Y aparte de que está en las sartenes que usamos para cocinar, dice que estas sustancias también se utilizan en artículos de limpieza, ceras, pinturas, telas, envolturas de comida rápida, cajas de pizza, bolsas de palomita de maíz, o sea, de pop, bolsas para el microondas, plásticos, espuma para apagar incendios, o sea, todo. La vida misma. Es un horror. La historia es que finalmente este abogado queda totalmente, ¿no? O sea, él... Claro. La película cuenta como que él hace el descubrimiento, ¿no? Primero no podía encontrar cuál era la razón, o sea, cuál era la sustancia que se estaba tirando, que estaba generando la mortandad de las vacas. Se pone a estudiar, entre un montón de papeles, llega a dar con el nombre de esta sustancia. No le querían decir lo que era al principio, no le preguntaba, al final da con algunos químicos que le terminan explicando un poco lo que es. Y ahí se da cuenta que eso, al se tiraba al vertedero, circulaba por los cursos de agua, o sea, que era el agua que tomaban las vacas, que las mataba, pero a su vez también de ahí había tomas de agua para el consumo de toda la población. Claro. Que la ciudad, perdón que no les dije, es West Virginia, Virginia Occidental. La ciudad donde ocurrió este hecho, ¿no? Entonces, quiere iniciar una demanda contra DuPont. Contra la compañía. Ahí. ¿Da? Pero que necesita pruebas de los daños que estaba generando eso, ¿no? Y que realmente estaba llegando a las personas a través de sus canillas. Entonces logra, y acá viene también lo más heroico, logra que se haga un estudio de sangre a 70.000 personas que voluntariamente accedieron, digamos, a que se les saque sangre y se estudie para ver la relación entre el consumo de agua y enfermedades. Esto se lo encomiendan, digamos, a un grupo de investigadores independientes, o sea, una vez tienen los resultados, va al estudio, pasan muchos años hasta que los científicos llegan a una conclusión muy contundente de que realmente estaba habiendo un impacto muy importante sobre la salud de las personas, ¿no? Entonces ahí como que lo que muestra la película un poco es que hay dos alternativas, como que ir juicio uno por uno de todas las personas que estaban potencialmente afectadas, ¿no? O una demanda colectiva. Entonces, finalmente se hace esa demanda colectiva. Lo que digo que lo que sorprende, aparte de que es muy reciente, es que... ¿De qué año es el Por eso, hecho? esto hace como 20 años atrás que se inicia con la denuncia del señor que se morían las vacas. Esto es todo real. Encontré, aparte me puse a buscar más información después en internet, pero acá tengo el dato que en 2017 DuPont tuvo que pagar $670 millones para compensar a más de 3.500 personas que padecían alguna enfermedad asociada con tomar el agua que estaba contaminada. No es nada, o sea, para la cantidad de personas que afectaron, el daño que generaron al ambiente, las ganancias que tiene la empresa y son los dueños hizo un acuerdo. Y el paso del tiempo. Son los dueños del teflón. El paso del tiempo, ¿no? 670 millones de dólares es un vuelto. Y aparte no tiene arreglo, digo. Claro. Está todo bien con las indemnizaciones económicas, pero hay cosas que no tienen arreglo. Por supuesto. Sí.
De hecho, bueno, capaz que eso no lo cuento, miren la película, porque también se ven daños, claro. Está lo de las vacas, pero también se empiezan a ver daños humanos. Otros daños. Y acá hay algo que no dije, que esto sí lo cuento porque es como lo que te genera mayor indignación. Entre las pruebas que consigue este abogado, consigue pruebas que demuestran que la empresa ya sabía los efectos que tenía trabajar o estar cerca de esas sustancias, ¿no? Tenían de hecho las tiraban para afuera. De hecho, había pruebas que habían visto que mujeres embarazadas que trabajaban en la empresa habían tenido hijos con malformación, entonces habían separado de un momento a las mujeres embarazadas de la parte de la fabricación que tenían, de la exposición a la sustancia, ¿no? O sea, eran plenamente conscientes de los problemas que generaba eso, lo que agrava mucho más la situación, ¿no? Y lo que también cuenta un poco este abogado, que claro, cuando se empieza a trabajar con esta sustancia no existía la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, porque también dice, bueno, ¿y dónde estaba la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos? No tenía tampoco ni idea. ¿No? Por lo menos desde el punto de vista técnico. En la actualidad es referencia. En el momento que se inicia esto, fue como que la EPA no dio la talla, porque incluso hizo inspecciones en el lugar, pero como no llegó a ninguna conclusión que después pudiera dar lugar a esto, como si lo llegó este abogado independiente que por su obviamente tuvo, eso también se cuenta en la película, todo lo que él tuvo que luchar para que dentro del bufete de abogados donde él trabajaba, le permitieran seguir con el caso, ¿no? Porque en realidad los resultados se vieron mucho tiempo después y sin embargo tuvo el apoyo, digamos, de su jefe para continuar. No pintaba como un muy buen negocio, me imagino. Porque aparte era oponerse a las empresas que ellos mismos representaban. Seguro. ¿No? A un cliente importante. Sí. Pero bueno, esto sigue porque, bueno, acá dice, también hubo juicios independientes, acá consigo una información que dice que hubo un caso más reciente, individualmente una persona, que es donde DuPont pagó una multa de $50 millones, pero todavía hay casos que están en marcha. Esto no está, no está terminado. Claro, siguen habiendo demandas y siguen habiendo juicios. Es que sí, es muy reciente, claramente. Es muy reciente, sí. Acá... Sí, bueno, estos son los mismos datos que ya decía, de estos juicios que ya fueron pagados, pero bueno, hay juicios en marcha. Y no, el otro que le quería contar era que a raíz, uno si entra a la página de la empresa, que eso a mí también me dio mucha bronca, ve que hoy en la empresa tiene todo un apartado de sustentabilidad, ¿no? Y dice como todo lo que la empresa hace por el medio ambiente, ¿no? Que aparte cuidar nuestro claro, la responsabilidad social. Ahí está, es como una especie de responsabilidad social empresarial que no se acerca para nada a los daños que ya generaron, ¿no? Pero bueno, acá se compromete la empresa, todavía no entiendo que no lo hicieron, pero a dejar de utilizar esas sustancias para la generación de las múltiples cosas que elaboran. Y que también como que hay todo un plan, tanto a nivel de Estados Unidos como de la Unión Europea, para empezar a eliminar todas estas sustancias, ¿no? Pero que entiendo acá que la idea es empezar gradualmente a eliminarlo a más tardar a partir de 2025. Falta poco. ¿No? Falta poco para que se empiece a eliminar, ¿no? Pero hay que ver ahí si es viable, de qué manera, porque obviamente todos los intereses ahí económicos se empiezan a jugar, ¿no? Y sí, hay otros sustitutos para un montón de cosas también, ¿no? O pensar que ya no hay que usar más el teflón para las sartenes para cocinar y bueno, que se nos peguen las cosas. Me rompiste el corazón. Con lo que cuido mi sartén de teflón, para que no se me raye. Rima y todo. Claro, ahora, cada vez que la vayas a agarrar ahora y la vayan para cocinar, van a sentir culpa. Está. Claro, no está claro, ¿no? Cuánto tiempo puede llevar a que uno se termine contaminando con la sustancia por usar una sartén de teflón, pero sí lo que está comprobado, lo que dicen varios también científicos en todo el mundo, es que la sustancia ya está en todo el mundo, que seguramente si todos nos hacemos algún análisis de sangre, a todos nos encuentren que tenemos eso dentro de nuestro cuerpo. Importante. Así que bueno, eso era un poco lo que quería contar. No, pero bueno, estaba mirando acá Vayan juntando para cambiar las ollas. Está en Netflix, mírenla, está muy buena. Está en Netflix, no es tan popular entonces.
Y Más o menos, ¿eh? O sea, es popular, pero no tanto como la de YouTube. no sé si es popular. Yo la encontré de casualidad, de hecho. Estaba como... Hoy en día yo creo que sí. Netflix es bastante... Y difundido, bueno, sí, Netflix sí. Sí, el tema que también hay películas como que Netflix te las muestra, ¿no? Primero. Sí, claro, Y capaz otras que no sale. No, no vos te sale. muestras esas Claro. películas, ¿no? No sé, a mí me apareció después con un abogado, colega en el trabajo, lo primero que hice fue, ¿vos viste esta película? Sí, Ahí la va, vi, película ¿no? abogado, claro. Pero después a todas las otras personas que le pregunté, Netflix busca biólogos nadie y la había sugiere, visto. sí. No, la verdad la recomiendo porque Está está muy buena, ¿tá? Y sobre todo eso, que ahora me tengo más interés por ver cómo sigue todo esto, ¿no? Si realmente estas sustancias empiezan a haber planes para su real eliminación, de qué manera, si se van a buscar sustitutos o qué. Claro, sí, hay que ver después Y qué cómo pasa se con implementan toda esta efectivamente gente. las políticas. Hay que Sí. ver, ahora no sé, por ejemplo, no es la misma sustancia, no es un caso exactamente igual, pero se supone que los motores a combustión iban a desaparecer de los automóviles por lo menos, y van a empezar a gradualmente iban a dejar de producir. Europa tiene un acuerdo para eso. Quién sabe, capaz que con el teflón efectivamente se termina haciendo lo mismo. Comentaste algo hoy cuando estabas arrancando de que se está discutiendo una ley de delitos ambientales. Claro, porque esto en realidad yo desconozco, bueno, esto obviamente fue un juicio, pero acá nadie fue preso, ¿no? Claro. Acá la empresa hizo acuerdos, pagó, y lo que pagó en realidad fue el tratamiento Sí, médico, ¿no? De todas las personas que Sí, se vieron sí. afectadas. Y la ruta civil, digamos. Claro, pero Ah, no. nadie Claro, no penal. nadie fue a la cárcel, ¿no? No sé si la solución para estas cosas es que todo el mundo vaya a la cárcel, pero indigna un poco a veces que se puedan cometer estos actos y que no pase nada, ¿no? Claro. Pero Sí, le estás estropeando la vida, le estás dañando la salud de un montón de gente, es profeso, a sí, conciencia. a conciencia, exacto. Y no sos nada parecido a un homicida, ni a un... No, ni a un Y lo que pasa es que el derecho civil siempre tiene esto que es plata. O sea, lo que Claro. podés hacer son indemnizaciones, multas. Pero cómo se diluye la responsabilidad pero, también, claro, ¿no? Porque queda atrás de una empresa que Seguro. es mucha gente y a la vez no es nadie en particular, ¿no? Es todo un tema. Claro. Sí. Y una empresa que sigue facturando, ¿no? Yo también ahora creo que tiene Sí, sí. 60.000 empleados a lo largo de todo el mundo, ¿no? O Sí, sea, es un multinacional Ah, grande. bueno. pero no, ¿por qué traía esto? Porque, bueno, en Uruguay, si encontramos un caso similar, tampoco nadie va preso, ¿no? Digamos. Porque en nuestro Código Penal, los delitos ambientales, o sea, no hay delitos ambientales, No hay básicamente. Bien. No está definido. Entonces, cuando las cuestiones ambientales así, de este tipo, en nuestro país son faltas, de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. lo que deriva de ser multas. También. Desconozco si en el país eso... O advertencias, ¿no? Mi experiencia en el rubro es que hay muchas advertencias. Sí. No hay tantas multas como advertencias. Por lo general, la advertencia es el primer paso antes de la multa, ¿no? Es como Sí. un apercibimiento, se le llama. Exactamente. Y mi pequeña crítica es que cuando lo encuentran los que controlan es porque los que lo hacen ya sabían hace tiempo que lo estaban haciendo. O sea que la advertencia siempre, cuando uno lo ve desde adentro, dice, no, está bien, hay que advertirle a la gente para que corrija su conducta, pero no es que, ay, se me cayó el frasquito Claro, de sí. cromo. Pasa que ahí también está en falta el que controla, ¿no? Y está en falta de que controla. No aparecerá antes, capaz. ¿Se puede responsabilizar el que controla? Yo creo que no. Y es de las dos partes, ¿no? O sea, Porque, ¿qué puede el hacer, por Estado, ejemplo, la no la Dinama? persona Con que el tamaño controla. que tiene para controlar Bueno, todo lo que hay. pero por eso, capaz que no es... Ahora la Dinama no existe más. Bueno. Así que no puede ser más nada. No existe ni nada, no existe la Dinama. Ya aprovecho, no, Próximo link. existe la Dirección Nacional de Evaluación de Calidad Ambiental y la Evaluación de Biodiversidad de Servicios Ecosistémicos, que era lo que antes era la Dinama, ¿no? Largo. No, pero en realidad está bien, capaz que no es la responsabilidad de la INAMA, pero sí del Estado como Estado, ¿no? Capaz de no asignar los recursos necesarios para que esos controles se puedan Sin duda. desarrollar. Sin Está. duda. Sí. Obviamente el que genera daño también Claro. es Ese es el responsable, principal responsable. pero sí, también si no tenemos capacidad de controlar, también ahí el Estado está un poco en falta para con el resto de los ciudadanos, Claro. ¿no? Totalmente. O de incentivar. Yo tengo la teoría de que hay que incentivar, más que controlar, tiene que ser rentable, tiene que ser más rentable para el que produce hacer las cosas bien
que De hacerlas acuerdo, mal. claro. Porque el problema es que las hacen Exacto. mal porque es más rentable hacerlas Exacto. mal. Esa es la realidad. Es prefiero darles más plata por eso y en todo caso sacarles plata por otra cosa, que andar corriendo atrás de una cosa que en realidad te estás haciendo la trampa al solitario todo el Sí. día, ¿no? Porque, a ver, si yo tengo que hacer un cierto tratamiento que me genera un costo, que si no lo hago me lo ahorro, y obvio que voy a tratar de no hacerlo. Si lo que me juego es la rentabilidad, o sea, hasta es difícil de alguna manera responsabilizar individualmente a alguien que básicamente lo que hace es lo mismo que hacemos todos en nuestras actividades laborales y económicas, que es tratar de sacar la mayor ganancia posible, porque hay que... Sí, y por ejemplo en estos casos el Estado tiene una dificultad para poner la multa. No es como una multa de tránsito, que el inspector te para, te multa y ya estás multado, ¿no? Acá tiene que ir alguien a controlarte, hacer una inspección, levantar un acta, después ir a hacer un informe, ¿no? Sí. Que diga que yo contraté esta infracción, sugerí una multa. Claro. Eso lo hace un técnico, después va a la asesoría, en el caso, ¿no? Lo que pasa, por lo menos el Ministerio de Ambiente, va a la asesoría jurídica que revisa que vos hayas actuado acorde al Claro. marco regulatorio, que tengas fundamento para poner la multa que pones. Claro. Después se le da vista a la persona que vas a multar, tiene posibilidad de hacer descargos. Si hace descargos Por tenés que favor, revisarlos. Perdónenme, porque ese día justo me pasó que a mi suegra No, se y- cayó por la escalera, Y entonces... encontrar pruebas, ¿no? O sea, asociar lo Claro. que pasa con la causa. O sea, que eso... Eso no es lo tan difícil, o sea, tenés que ir a pero controlarlo. Pero se le busca la vuelta. O sea, yo conozco más el caso de los agroquímicos. Ah, el bueno, tema ese puede ser un poco... en el tema del impacto en la salud o en las fuentes de agua, por ejemplo, o en los suelos, y esto que ha habido casos, y ha sido complejísimo poder demostrar que el problema era causado por eso, porque en realidad tenés que ir en Sí, el momento, rastrear el sacar la origen es muy muestra, difícil. rastrear el origen del problema y que demostrar después cuando hay una denuncia, por ejemplo, pasaba con el tema de las fumigaciones, por ejemplo, Claro. que el problema de salud que tenía fulano estaba causado por la aplicación de ese producto. No, o sea, se percibe que es, pero en realidad después cuando va a un estrado judicial, por ejemplo, hay una demanda, hay que demostrarlo. Y no siempre está, porque también el otro juega. El otro juega y tiene mejores abogados. Y tiene mejores abogados, esto de las corporaciones, claro. Lo defiende Balbi. Claro. Seguro. No hablamos de eso en el inicio. ¿Del presidente nacional? No, de Marcet, porque dijiste Balbi y pensé en Marceto. Balbi Marcet. Automáticamente. No sé por qué correlacionaste. No sé. Pero, Pero digo, eso es complejo también. Sí. Es difícil. También es una cuestión de recursos en tanto. También es una con cuestión de los técnicos recursos, que hay sin en duda. Uruguay, con la experiencia que hay en el tema, Sí, si se sí. quiere se puede hacer. Obviamente. Obviamente que se puede. Pero claramente no hay interés. Claramente, o sea, no hay interés de determinados sectores. Sí. De otros hay un interés parcial en el que empiezan a pesar la cuestión económica del crecimiento Claro. y la cuestión, ¿no? Y lo otro es qué impacto tiene la multa, ¿no? En desestimular que eso se siga haciendo, como vos decías recién. O sea, capaz que la multa me conviene pagar la multa que me dan y seguir haciendo lo mismo. Conozco casos de que Porque multame, porque total. Multame, claro. Se ahorran mucha plata. Y las multas para uno son grandes. Para la escala de una empresa a veces Ahí va. depende de la empresa, ¿no? Depende Hay de de la todo, empresa. hay de todo. Sí, hay de todo. Capaz Hay que una empresa más empresas que chica se pueden fundir. Claro, capaz a las empresas más grandes seguramente les vaya a impactar menos que las empresas más chicas o más medianas, tal vez. Depende del rubro también. la empresa creo que la afecta mucho más si vos le suspendés la actividad por tanto tiempo a que le pongas una multa, Exacto. Sí, porque deja facturar. Claro. Sí. Pero bueno, entonces Delitos ambientales. todo esto era para contarles que el Senado aprobó ahora el pasado mes de junio, esto tiene media sanción, una ley sobre delitos ambientales, ¿no? Que incluye algunas afectaciones ambientales y, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con biodiversidad, más que nada está restringido a infracciones que se hagan dentro de áreas protegidas. O sea, por ejemplo, la caza de fauna, hoy en día es una falta en todo el país. Si esta ley termina siendo sancionada también por diputados y se promulga, va a empezar a ser la caza un delito que te puede derivar en una pena de cárcel, si se realiza dentro de áreas protegidas, y bueno, si es fuera de áreas protegidas terminará siendo una falta como es hasta ahora, ¿no? Pero funciona, por ejemplo,